Continuamos. Estamos hablando entonces, antes de que se corte la sesión, de lo que es la dolarización. Hasta ahorita hemos conversado acerca de aquellos países que manejan el dólar. Ya hemos mencionado que hay 7 países que están dolarizados. Tenemos el caso Panamá, de ahí viene Ecuador, bueno, Panamá, está Ecuador, está El Salvador, están otras regiones que contamos y eran 7 en total, ¿no? Habíamos mencionado que era Palaos, un archipiélago, Micronesia, Timor Oriental, Zimbabue y las Islas Marshall. Entonces, estos son elementos que han optado por un esquema de dolarización. Pero también existen otras naciones que tienen una dolarización informal, que se conoce como una dolarización espontánea. Estos países, ya mencionamos, estábamos conversando el caso de Argentina, que Argentina lo que hizo fue simplemente manejar paralelamente a la moneda del dólar como uso oficial de cambio. Pero todas las cuentas se siguen registrando en pesos. Algo similar ocurre en Panamá. Ustedes en Panamá van, si van a llevar la contabilidad en Panamá, ustedes pueden registrar en sus cuentas panameñas de que presentar sus estados financieros en balboas. Ustedes dicen, son 3.700, ¿cuál es la utilidad neta del ejercicio dentro de la contabilidad? Dicen, para este año tuvimos una utilidad de 14.000 balboas. Entonces, y el gobierno panameño dice, está bien. Ustedes también pueden decir, tuvimos de utilidad $14.000. Está bien. Entonces, para ellos, hablar de balboas o hablar de dólares es lo mismo. Es lo mismo dentro del territorio panameño. Pero todo el mundo sabe de que la moneda oficial es el dólar. Pero todos los residentes y dicen que son balboas. Inclusive cogen el billete de dólar y dicen, tenga, aquí le doy un balboa, le doy 5 balboas. Y uno dice, pero esto es un dólar. No, es el balboa. Son 2, 3. Y para ellos es el balboa. Entonces eso... Profe, pero también manejan el... Dime. También manejan, no te alcancé a escuchar, Wilson. Decía que también manejan el balboa como moneda física, no solamente en representación, o sea, en el balboa y el mismo valor. Por supuesto. El balboa es... Por supuesto, ellos manejan, efectivamente, manejan, eso es lo que yo les mencionaba. Ustedes saben que existe el balboa, ustedes conocen el balboa. Y de hecho hay monedas de balboa que son reconocidas como moneda del balboa. En cambio, en el Ecuador, el sucre ya no existe. El sucre, tenemos nosotros una que dice 50 centavos, pero no son 50 centavos de sucre, sino son 50 centavos de dólar. Es una acuñación que hizo el gobierno ecuatoriano en aquella época, como un poco para tener mayor liquidez quizás, pero eso internacionalmente no tiene valor. Ningún banco central del mundo te va a aceptar las monedas ecuatorianas, porque el Ecuador no tiene moneda. Y en el momento que el Ecuador acuñe las monedas, las monedas fraccionarias, sencillamente no lo van a aceptar en ninguna parte del mundo. Lo que te van a aceptar es la moneda norteamericana. Esa es la que te van a aceptar. Esa es la diferencia que tiene. Hay una diferencia abismal. O sea, el caso de Ecuador es un caso único que se presenta. De repente, por ahí Zimbabue y El Salvador también es algo relacionado, pero el caso de ecuatoriano es un caso único, porque ya les digo, inclusive nosotros tenemos relaciones comerciales muy diferentes, no necesariamente en un 100% con Estados Unidos, y
es como que si tuviéramos un tipo de cambio extremadamente rígido, ¿sí? Que eso también constituye un problema. Por eso es que se da constantemente el debate de salir o no salir de la dolarización, porque la dolarización es una camisa de fuerza que provee algunos problemas. También, así como nos da muchos beneficios, también provee algunos problemas, especialmente para el gobierno y para el sector productivo, ¿no? Prácticamente obliga a ser más eficientes desde el punto de vista productivo. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de lo que pasa con Venezuela, que también Venezuela, bueno, no me voy a meter al detalle del caso venezolano, porque no estamos estudiando lo que son temas de evaluación o esquemas de hiperinflación, no son objeto de estudio, pero sí vamos a conversar de lo que está pasando con respecto a un sistema informal de dolarización que se ha mantenido en Venezuela ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Solamente que está mucho más acentuado por la fuerte crisis financiera que está atravesando esa nación. Entonces el país técnicamente se encuentra dolarizado. En la actualidad, ustedes van a Venezuela, van a encontrar de que más de la mitad de las transacciones comerciales que se realizan dentro de Venezuela son en dólares. Inclusive, allá hay la novedad de que por parte del gobierno central no ha entrado ni un dólar. No ha entrado ningún dólar. No ha habido turista que llegue a Venezuela y diga voy a cambiar $100 por tantos bolívares. No, eso ya no ha habido. Entonces, prácticamente allá se obtienen recursos de dólares a través del mercado negro. Y el mercado negro es prácticamente el mercado informal. Eso es lo que se conoce como el mercado negro. Es decir, alguien lleva tantos dólares y los intercambia. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Repito, el país se encuentra dolarizado de manera informal, donde más del 50% de las transacciones se realizan en dólares debido a los altos niveles de inflación, de hiperinflación del bolívar frente al dólar. Entonces, allá, imagínense de que un salario no llega ni a un dólar. Imagínense en eso. Y que en este caso el país venezolano ha tenido por varias ocasiones de hacer un proceso de convertibilidad. ¿Qué es la convertibilidad? Eliminar ceros a la moneda, eso se llama convertibilidad, para tratar de ganar la confianza de sus ciudadanos, pero ya cuando está completamente debilitada, no hay creencia, las expectativas están completamente irracionales, nadie cree ya en la moneda, entonces por más política que tú quieras hacer, no vas a poder concentrar o recuperar la paridad cambiaria, tienes que tomar medidas realmente innovadoras, realmente que cambien la percepción. Entonces, mientras no, sencillamente no vas a poder solucionar ese problema. Y es por esa razón en que en Venezuela, prácticamente están dolarizados, con una única diferencia de que se lleva una contabilidad en bolívares. Eso es con respecto a Venezuela. Ahora vamos a ver algunas ventajas que lleva el tener una moneda dolarizada, ¿sí? Recordemos que por el acuerdo de Bretton Woods, nosotros en la actualidad tenemos que la reserva internacional de poder de tipo de cambio es el dólar. Entonces, por eso es que se llama dolarización. Si fuera de repente otra moneda, sería el nombre de la otra moneda que se maneja como tipo de cambio. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Primero, que provee una paridad cambiaria única al no poseer tipos de cambios y permite trabajar a precios reales en el mercado mundial. ¿Sí? Esa es la primera ventaja que nos provee. Nosotros ya nos olvidamos de la política cambiaria, caso Ecuador, ¿no? Ay, pues no tienen que estar pensando de que voy a perder el poder de compra, ya. No hay ese problema. Esa es la primera ventaja. Otra ventaja es que provee la percepción de estabilidad de precios. Es lo que ocurre en el Ecuador. Todo se estabilizó, ya la gente dejó de especular con los precios. Y de tipo de cambio, lo que reduce costos de transacciones internacionales. Bueno, ya en el momento que vas a comprar con el exterior o vas a vender con el exterior, ya no tienes que estar haciendo efectos de tipos de cambio, ya no tienes que estar acudiendo al Banco Central
para decir, cámbiame mi moneda por esta otra moneda. Ya hacen las transacciones directamente. Entonces, eso también te da una ventaja, ¿no? Y como estás trabajando directamente en precios reales, en precios internacionales, vas a tener ahorros que te permiten reducir costos y ganar cierto nivel de competitividad. Otra ventaja, que elimina en lo absoluto cualquier decisión de emisión inorgánica de dinero. Porque obviamente ya no posee moneda. Se acabó con la moneda. Entonces, ya no existe la posibilidad de cubrir déficit vía emisión monetaria. Otra ventaja, va a mantener estables los saldos monetarios de ahorros disponibles. ¿Qué significa esto? De que si nosotros tenemos $100 a precios reales, al final del periodo vamos a tener $100 también. Y ya no, el poder de compra solamente va a estar relacionado por la tasa de inflación real que atraviese que se experimente en la nación. A diferencia que cuando se estaba en Sucre, nosotros teníamos por un lado pérdida de valor monetario y por otro lado pérdida de inflación. Entonces eso también es una ventaja que nos da el dólar, ¿no? Otra ventaja, que yo lo prefiero poner como ventaja, algunos lo ponen como una desventaja, para mí es una ventaja, porque obliga al sistema productivo a ser más eficiente. Porque tiene que competir ya no vía salarios, como se lo hacía anteriormente. Dice, bueno, yo estoy mal, lo que hace, bajémosles el sueldo a las personas. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una devaluación de la moneda o una depreciación, dependiendo del tipo de cambio que se maneje. Entonces, devolvemos la moneda, hagamos que pierda valor la moneda y de esa manera yo pago en términos reales menos a mi gente, pero mantengo mi nivel de venta internacional. Entonces ya prácticamente las empresas no pueden optar por ese recurso y lo que hacen es simplemente afianzar sus, o sea, les obliga a ser más eficientes. Ya sobre eso también habíamos conversado un poquito. Estas son las ventajas que tiene el sistema de dolarización, pero vamos a ver de que no todo es bonito. También hay algunas situaciones turbias, por decirlo así. Y he tratado de detallarlo lo más preciso posible. Las principales desventajas o las desventajas palpables tenemos, al trabajar con precios reales, se elimina cualquier posibilidad de cubrir el déficit fiscales vía depreciación y devaluación. Eso es un problema para el gobierno, que es lo que estamos viendo constantemente, que el gobierno no tiene cómo cubrir déficit vía devaluación. De repente una devaluación pequeña pudo haber solucionado muchos problemas cuando fue el terremoto, lo mismo cuando fue en el caso de la pandemia, con pequeños niveles de devaluación, tranquilamente se solucionaban muchos problemas, pero obviamente ya no existe esa posibilidad, está totalmente descartada porque el Ecuador no posee moneda, ¿sí? Entonces eso es una desventaja. También la pérdida de competitividad por devaluaciones de países exportadores de bienes sustitutos a los ecuatorianos. ¿Qué significa eso? Si Ecuador produce flores, que las vende al resto del mundo, Colombia también produce flores. El precio de las flores que se paga internacionalmente, me voy a inventar el valor porque no tengo el dato exacto. El precio de las flores a nivel internacional es de un ramito de flores cuesta $10. Es lo que pagan en el mundo. Entonces, me cuesta $10 a mí, en términos reales, y les cuesta $10 al mercado colombiano, les cuesta $10 al mercado de Costa Rica. O sea, todos ellos venden sus flores al mismo valor. Pero ¿qué sucede? Que viene y Colombia devalúa su moneda. Entonces, al momento que devalúa su moneda, ellos van a necesitar menos dólares para poder vender. ¿Sí? Menos dólares para poder vender. Y de cierta manera es como que le bajan el precio a la moneda, al producto. Entonces, los vuelve más eficientes al momento de... No, pero vía precio, solamente vía precio. En cambio, el Ecuador no puede hacer esa opción. Entonces, como que tiene una desventaja. O sea, le obliga al Ecuador a innovar y sacar productos diferenciados que puedan competir con los productos internacionales. Entonces, eso es una desventaja, ¿no? La pérdida de competitividad por devaluaciones que hacen los demás países, ¿no? Otro problema, que también es el
que ya lo habíamos mencionado, imposibilidad de sostener altos niveles de déficit fiscales, porque ya no existe, o sea, ya como que tenemos menos recursos de sostenibilidad de déficits fiscales a lo largo del tiempo, lo cual si no se toman las medidas correctas, lo que nos vamos a aproximar es a una verdadera recesión, donde va a tener efectos que solamente Dios sabe, ¿no? Pero gracias a Dios no estamos todavía en esos niveles. Otra desventaja, incrementa los niveles de importaciones de productos de consumo sustitutos a los de la producción nacional, lo que genera pérdidas en cierres de industria nacional que se derivan a mayores niveles de desempleo. ¿Qué sucede? ¿A qué se refiere esta desventaja? Se incrementa los niveles de importaciones. Obviamente, lo que mencionábamos hace un momento, el Ecuador, así como vende a precios reales, también compra a precios reales. Si las demás naciones tienen el esquema de que devalúan y sacrifican salarios nacionales para poder vender más, entonces vamos a tener que nosotros se nos va a volver atractivo comprar más productos de otras naciones, porque se vuelven más baratos a precios reales, se vuelven más baratos. Entonces vamos a preferir comprar productos extranjeros. Veíamos el ejemplo de lo que ocurría con las zapatillas chinas que entraban al Ecuador, desplazaban la producción nacional, y lo que iba a generar es que la industria local pierda mercado, pierda ventas, y obviamente en el momento que se va contrayendo la industria nacional, lo que va a ocurrir es que esta va a ir aumentando el nivel de desempleo, entonces la tasa de paro va a ir aumentando, y obviamente vamos a tener mayores niveles de desempleo, ¿no? Que es lo que algo de esto ya hemos visto que está ocurriendo en la economía ecuatoriana. Mucho no es ligado netamente por las políticas económicas o porque se han robado el dinero, no se han robado el dinero, sino consecuencia de tener déficits fiscales. Aquí el principal problema que tiene la nación es los déficits fiscales. Ese es el principal problema que presenta el Ecuador. El no armar un presupuesto basado en las disponibilidades reales de recursos monetarios. Es un problema más de liquidez en lo que tiene el Ecuador. Otra desventaja, para mantener el esquema, los gobiernos deben tener un superávit permanente en saldos de cuentas corrientes, que es lo que les mencionaba, no puede haber déficit fiscal. Recuerden que la cuenta corriente maneja tres efectos, lo que son los saldos de balanza comercial, saldos de bienes y servicios y de transferencias internacionales. Entre las tres no debe haber un saldo deficitario. Otra desventaja, limita las posibilidades de reacción ante shock externos al no poder limitar sus efectos vía devaluación. Lo que pasaba con el terremoto. El Ecuador no pudo hacer nada, simplemente tuvo el shock, se quedó sin recursos, y en buena hora tuvimos ayuda internacional que ayudó a mitigar estos efectos, ¿no? Por eso es que tuvimos mucha ayuda, porque las naciones sabían que como teníamos dólares, no teníamos dinero, el Ecuador no podía hacer política monetaria para poder compensar estos efectos, hacer mayor emisión de recursos para generar producción. No había cómo. Entonces, eso también es un problema cuando estamos hablando en términos monetarios. Otra desventaja es que se pierde o se renuncia completamente a la posibilidad de señoreaje. Ya hemos visto que por medio del señoreaje entre naciones se puede llegar a obtener financiamiento del déficit público. Entonces, esto también se renuncia a esta posibilidad. Otro problemita, que esto también nosotros quizás no lo hemos analizado, es que, o no se lo menciona con mucha frecuencia, es que cuando el dólar se fortalece, y el dólar continuamente se está apreciando, cuando el dólar se fortalece, las economías dolarizadas pierden competitividad por precio. Es el equivalente a que los demás países de volumen. Ahora imagínense de que el dólar se precia y la moneda de otro país con el cual competimos fuertemente de una manera comercial se devalúa. Eso hace que los precios nacionales se vuelvan tan caros o se vuelvan muy caros que resulte complicado poder vender. Entonces, de manera internacional.
Todo esto, los gobiernos presentan problemas, les generan problemas de estabilidad financiera y de saldo de cuenta corriente, porque sencillamente el nivel de importaciones va a verse aumentado por mucha política y estrategia comercial que hagan las distintas empresas cuando se unen estos dos efectos. Entonces, estas son las situaciones que nosotros nos encontramos como ventajas, bueno, como desventajas. Hemos visto las ventajas, hemos visto las desventajas. Ahora, ya antes de finalizar, les estoy mostrando, esto lo conseguí de la BBC de Londres, que fue elaborado prácticamente por el Banco Mundial, en donde nosotros tenemos desde el año de 1990, o sea, prácticamente 10 años antes, y casi 20 años después de lo que era la dolarización, ¿no? Entonces aquí vemos, en el año 2000 se dio la dolarización, donde el Ecuador renuncia a su moneda como tal, y vemos, este es el efecto de la inflación. Hasta el año 90, que ya nosotros teníamos una aparente estabilidad monetaria. Recuerden que en los años 80 fue cuando se dio la apertura, o se fue el fin de la época de la dictadura militar. Entonces comenzó el Ecuador, prácticamente recibió las economías, sus cuentas pareadas, se acabó el boom petrolero, los militares entregaron la soberanía nacional a la política nacional. Entonces, a partir del año 90, de acuerdo a la gráfica que les estoy compartiendo, vemos cómo los niveles inflacionarios comenzaron de alguna manera a incrementarse. Después, hasta el año 95, como que las cosas iban habiendo políticas que permitían mantener relativamente bajos niveles de inflación, ¿no? Pero esto a costa del aumento del gasto público. Aquí, si ustedes revisan las cuentas nacionales, fueron gasto público, todos estos fueron periodos continuos de gasto público, hasta que ya llegó un momento en que ya no se pudo sostener tantos efectos de gastos públicos acumulados. Los gobiernos gastaban. Lo más que gastaban eran que no tenían una balanza equilibrada. Entonces, y aquí comenzaron a verse los efectos de una descompensación de las políticas públicas. Y acuérdense que en menos de 10 años tuvimos más de 10 presidentes. Entonces, comenzó en esta ocasión a cambiar la tasa de inflación hasta llegar al año 99, donde se acentúa, aquí este es en el año 99, ¿sí ven? Aquí es donde se acentúa la crisis, y ya sencillamente se pierde la credibilidad de la moneda nacional, hay demasiada especulación de las divisas, la velocidad del dinero se dispara visualmente, y llegamos a un nivel tope del 94% de nivel de inflación. No llegamos a niveles de hiperinflación, ¿sí? Hiperinflación es cuando supera el 100% de inflación. Eso es hiperinflación. Llegamos a niveles elevados de inflación, 94% de inflación. Entonces se decreta, aquí viene el famoso feriado bancario, 3 días en donde no se pudieron realizar operaciones bancarias. Entonces, de ningún tipo, entonces a raíz de ese momento se estabiliza la paridad cambiaria, se recupera la confianza de la moneda y prácticamente los precios bajan a niveles históricos. O sea, se estabiliza, ya no hay necesidad de especular. Y obviamente el Ecuador ganó una competitividad tal, debido a que, imagínense que el salario real pasó a $40. ¿Sí? Entonces, como y se estabilizaron las cosas, entonces el Ecuador comenzó a tener algunas bonanzas relacionadas a los tipos de manejo monetario. Y ustedes pueden observar que durante todos estos periodos la inflación se fue manteniendo. Alrededor del año 2007 fue donde tuvimos los puntos más fuertes de devaluación, de inflación, perdón, no de evaluación, sino de inflación, debido a que en este periodo el gobierno comenzó a invertir. Aquí vinieron todas esas inversiones que hizo el gobierno anterior, que obviamente ahí se refleja lo que dice la teoría económica: mayores niveles de inversión refleja mayor nivel de gasto, mayor endeudamiento.
Como nosotros no tenemos posibilidades de manejar devaluaciones, entonces sencillamente se vio reflejada en el incremento de la inflación. Esta inflación, conforme se fue acentuando los déficits, ha ido reduciéndose hasta el punto de que hasta el año 2018 la inflación fue prácticamente de cero. Fue muy marginal. Inclusive había el nerviosismo de que llegara un proceso de un proceso en el que en vez de tener inflación íbamos a tener deflación. Es decir, de que los precios iban a estar bajando de periodo en periodo. Y eso lo único que iba a ocasionar es desmotivar completamente los sistemas productivos, que nadie va a querer producir para vender a un precio inferior al que le cuesta inicialmente. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya para la próxima sesión terminamos de ver lo que son los consejos monetarios, que no es nada más que es un resumen de todos los efectos de los tipos de cambio que manejan las naciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, si no tenemos preguntas, ya me doy cuenta que me he pasado el tiempo, nos vamos a quedar hasta allí, ¿no? Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Ahí estén atentos al Edmodo porque ya les voy a cargar las actividades. Gracias. Nos vemos la próxima sesión.